decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Señor, te seguiré. Mike Stiles, en su libro La Evangelización, dice que nadie nace cristiano, sino que todo cristiano es convertido. Eso se refiere a que el hombre tiene que pasar por un proceso de conversión, una conversión que no es dada ni por la iglesia, ni por la religión, ni por familiar alguno, sino que tiene que ser una conversión que viene de parte de Dios, y que Dios es el único actor, el único que tiene el control de cada uno de las personas. Y a la iglesia, a todo creyente, a toda persona que cree y que ha sido convertido, pues le ha dado la encomienda de dar a conocer ese mensaje del Evangelio, que se encarga de proclamar las verdades de Dios, que se encarga de dar todos los puntos que tienen que ver con el estado actual del hombre, de dar a conocer quién es Dios, la obra de Cristo y lo que el hombre necesita para llegar a esa reconciliación con Dios, acercarse a Dios y que se produzca esa conversión. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar acerca de esos puntos, que nos lleven a conocer a Dios y que nos lleven a tener una verdadera conversión en nuestra vida. En primera instancia, tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Muchas veces tenemos un concepto de Dios que se acomoda muy bien a nuestras intenciones, a nuestra manera cómoda de vivir. Sin embargo, la palabra de Dios revela quién es Él. Y un ejemplo claro es el Salmos 100. En su versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios se manifiesta, se revela a sí mismo a través de la escritura, ¿sí? Por más que el hombre niegue a Dios, niegue la verdad de Dios, niegue la existencia de Dios, eso no desaparece a Dios de la realidad o de la verdad, ¿sí? Él es el creador, Él es el que por su palabra existe todo lo que existe a nuestros días, en nuestros días, y no podemos cambiar eso. El hombre, por más que intente eh, no reconocer la verdad de Dios, Dios ahí está, Dios existe, Dios es. Lo, lo lastimoso de este asunto es que el hombre desde un principio fue creado por Dios, fue creado para tener una, una vida cercana a Dios y hacer todo lo cuanto le fuere en sus manos y por sus fuerzas, pues de obedecer a Dios. Sin embargo, el hombre optó por tomar su propio camino y ahora tiene que, pues, tiene que tomar la decisión de hacer las cosas por sus propios medios y tiene que sufrir las consecuencias. El estado en el que se encuentra la humanidad hoy es precisamente de un rechazo hacia, hacia Dios y hacia todo lo que tiene que ver con Dios. No hay conversación que pueda llevarse a cabo de una manera tranquila cuando se expresan los conceptos de Dios, cuando se expresan que Dios es nuestro creador, que Dios es el que hizo todo, que Dios es el que está en control de todo y que Dios es una verdad. Esto al hombre le molesta. Esto al hombre le molesta porque el hombre decidió tomar su propio camino. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la condición en la que el hombre está en estos momentos. Dios se manifiesta en la naturaleza, Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero el hombre no es agradecido para con él. El hombre tiene una propia concepción de sí mismo en la cual dice, yo no necesito a Dios. Dios me es, eh, no es un elemento que sea imprescindible en mi vida. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las cosas por mí mismo. ¿Sí? Yo tengo la capacidad de razonar, de pensar, de hacer, de construir. Por lo tanto, yo no necesito a Dios. Entonces el hombre llegó a tal grado de su necedad, de su ensimismamiento, que todo lo que hace, lo hace pensando que no hay una deidad que, que esté al mando de la humanidad, sino que dijeron, bueno, vamos a hacer las cosas por nuestros propios medios y no hay más. No tenemos que pensar en más que en nosotros mismos. No hay no hay un creador, todo fue por casualidad, porque se juntaron los elementos, entonces se crearon las cosas a sí mismas y no hay a quien alabar si no sea a mí mismo. No hay a quien darle gracias, sino a mí mismo. Todo lo que tengo es por mis propios medios. Por lo tanto, mi capacidad de razonar, mi capacidad de entender, mi capacidad de hacer y de construir son las bases para decir que
yo no necesito a Dios, yo soy Dios mismo. ¿Por qué? Cada persona somos dioses, de tal suerte que no ocupamos de una deidad superior. Todo lo podemos hacer por nuestros propios medios. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre en estos momentos. Es Dios el que hizo todo. Entonces eso para el hombre es muy difícil de creerlo, porque ya estamos en un punto en el cual nos sentimos totalmente autosuficientes, y no hay Dios que quepa en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra sociedad. Pero Cristo vino a hacer algo por salvar a la humanidad. Esa es la parte del Evangelio en la cual se nos muestra que Jesucristo no fue un personaje ficticio de un libro, ni fue un personaje revolucionario en su tiempo, sino que vino a obedecer lo que Dios ya tenía estipulado en su palabra, y vino a concretar la salvación para el hombre. El llamado del Evangelio es que reconozcamos que Dios es nuestro creador, que reconozcamos nuestra manera de, nuestro estado en el que estamos, separados de Dios, en pecado, en nuestra propia destrucción, y que reconozcamos que Jesucristo es el único medio para acceder a Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo vino a hacer una obra de redención, de salvación, y esto en su tiempo a los hombres les causó gran problema, sobre todo a los religiosos, que tenían ya un concepto y una manera de controlar las cosas. Pero Jesucristo, siendo el mediador entre Dios, ¿por qué? ¿Por qué el mediador? Porque hay una separación, entre el hombre y Dios, que se provocó a través del pecado, de desobedecer a Dios. Muchos conceptos están diluidos en la sociedad. El hablar de Dios, el hablar de pecado, el hablar de salvación, todo esto es para el hombre cosas irrisorias, cosas fantasiosas, cosas que no son para ellos, son para que piensen los que están menos capacitados, ¿no? Entonces el hablar de pecado, el hablar de salvación, el de reconocer el estado en el que estamos y arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Eso para el hombre es difícil de entender, y es hasta rechazado todo ese mensaje de salvación. Entonces ese mensaje de hacer algo, por estar de nuevo en amistad con Dios y obtener la salvación. Y eso lo da Dios a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre en su estado de pecado no busca a Dios. Eso es totalmente real. No hay quien busque a Dios, dice su palabra. ¿Por qué? Porque, como le decían hace unos momentos, no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios en medio de esta sociedad que puede estar atravesando muchos problemas, que puede estar atravesando muchas dificultades, pero se cree con la capacidad suficiente de salir de los problemas por sí mismo, o haciendo cualquier cosa para obtener un resultado, pero sin buscar a Dios. Esto en la sociedad ha sido muy marcado. No necesitar de Dios, sino hacer todas las cosas por nuestros propios medios. Pero Jesucristo dice que Él es el camino hacia Dios, ese es el camino
hacia una vida verdaderamente como el Creador la estipuló, como el Creador la tenía en su mente inteligente. Entonces eso al hombre le molesta porque quiere hacer lo que le plazca, pasar por encima de quien sea, eh, plantear sus propias reglas que lo lleven a obtener un beneficio propio. Pero aquí está el verdadero mensaje del Evangelio, el tener un verdadero concepto de Dios, el reconocer el estado en el que estamos, que le hemos dado la espalda a Dios y que todas las cosas malas que están sucediendo es porque estamos rechazando a Dios. Pero la respuesta está en Cristo Jesús, en reconocer a Dios, en reconocer que podemos llegar a un estado de cercanía a Dios nuevamente a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, cuando Jesucristo inició su ministerio, Él habló del arrepentimiento. E incluso antes que Él iniciara su ministerio, también Juan el Bautista habló acerca del arrepentimiento. Dice en Marcos 1, en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Igual en Mateo 4:17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado del evangelio, el arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Si nuestra vida la podemos concebir como una vida perfecta, una vida digna, algo que podamos decir, yo estoy bien, hago caridad, ayudo a las personas, siempre me comporto bien ante la sociedad, ante mi familia, las trato muy bien. Podemos ser las personas que en un marco social puede ser catalogada o conceptualizada como una persona de bien. Pero si no tenemos una relación con Dios, estamos en un estado de rechazo hacia Dios. Por más que vayamos a la iglesia, por más que nos reunamos, por más que abramos la Biblia y leamos tal o cual pasaje, si nuestro corazón no ha reconocido a Dios como el Creador, si en nuestro corazón y en nuestra mente no hemos reconocido el estado de pecaminosidad en el que nos encontramos y que nos haya llevado a buscar a Dios, a buscar a Cristo, de tal manera que sintamos ese rechazo de lo que somos y le pidamos a Dios una conversión real, sentir el arrepentimiento que nos lleve a la salvación. Sin esos puntos, sin esos elementos, solamente estaremos en una religión superficial, en un estado de autosatisfacción. Entonces, tengamos en cuenta esto y evaluemos nuestra vida. Si realmente hemos reconocido que Dios es nuestro creador, que Jesucristo es el medio por el cual accedemos al Padre y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestras maldades, entonces Dios realmente está actuando en nuestra vida. Evaluémonos en todos estos aspectos. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro estado actual y, Señor, agradecer siempre por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites, por todo lo que nos revelas, Señor, en tu palabra y a través de todas las circunstancias que suceden en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y ayuda a toda persona que está buscándote de alguna u otra manera, Señor, pero que no ha dado ese paso de fe. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.